Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su canal USEDLEX, en donde hacemos reflexiones de las diversas instituciones que integran este maravilloso mundo del derecho. En especial de su servidor y amigo, el maestro en Derecho Jorge Sandoval Romero, en donde obviamente no tenemos la verdad absoluta del derecho, porque esa no la tiene, sino únicamente hacemos reflexiones para invitarlos al conocimiento de sus derechos y obligaciones y también para que el foro jurídico haga sus propias conclusiones y obtenga a través de la investigación y a través del estudio una mayor argumentación en los casos en que tengan que postular ante los tribunales una cuestión de las diversas figuras del derecho. Muy bien, y aprovecho la ocasión para desearles lo mejor de lo mejor para este 2023 a ustedes y todas sus familias, y agradecido siempre por el apoyo que le dan a este canal al darle un me gusta o suscribirse al mismo, o bien compartiendo este video para que le sirva al mayor número de personas posibles. Bien, en esa tesitura me voy a permitirles hablarles hoy de las problemáticas que presenta un contrato de arrendamiento o reflexionar sobre el arrendamiento, y en este caso particular no entraré directamente a la cuestión jurídica, sino primeramente haremos una introducción de este contrato. Este contrato ha servido para coadyuvar para que algunas personas puedan establecer válidamente su hogar familiar o su negocio para obtener ganancia y obviamente ser personas que se dedican al comercio a través del arrendamiento, estableciendo ya sea una carnicería, una tienda de abarrotes, un restaurante, una estética, diferentes negocios que permiten establecer la posibilidad de tener un trabajo digno y honrado. Bajo esos lineamientos también establecemos que este contrato de arrendamiento ha servido para todas aquellas personas que no tienen la posibilidad económica de tener por sí mismos o una casa habitación o un local comercial. Y obviamente es a través del uso y disfrute de este bien cómo tienen esa posibilidad. Ahora bien, este contrato de arrendamiento no debe ser confundido con el derecho a la vivienda que se encuentra consagrado en el artículo 4 constitucional, dado que es al Estado a quien corresponde tutelar ese derecho fundamental a la vivienda y no a los particulares. Y por lo tanto es por ello que, por ejemplo, se crea el Infonavit, que es una institución de carácter social que permite establecer la posibilidad a través de financiamientos de interés social que todas aquellas personas de escasos recursos puedan obtener financiamientos para adquirir una vivienda. En este caso, esa posibilidad se daba a todos aquellos trabajadores de la iniciativa privada que están afiliados al IMSS para poder hacerlo. Los servidores públicos, por ejemplo, al servicio del Estado, es a través del ISSSTE, a través del FOBISSSTE, cómo podrían establecer la posibilidad de adquirir un bien inmueble. Pero obviamente también existen personas que no están dentro de un empleo formal y que son particulares o trabajan de manera informal o son comerciantes particulares y que obviamente tampoco tienen la posibilidad de tener la posibilidad de adquirir un bien inmueble, y estas personas son las que en la mayoría de los casos, también los otros que estoy mencionando, celebran un contrato de arrendamiento. Ante esta situación de desventaja social que existe en toda sociedad, pues la necesidad de blindar un contrato de esta naturaleza. ¿A través de qué? De considerar que las normas que se aplican en un contrato de arrendamiento son de orden público. Me van a decir, oye, pero es un contrato privado. Sí, es un contrato privado, sí, consensuado también, pero obviamente establece la propia legislación del Estado de México y también de otras entidades federativas que el contrato de arrendamiento se rige por el orden público. ¿Y qué es el orden público? El orden público es el interés que tiene el Estado y la sociedad de que se protejan todas aquellas personas que son vulnerables. Y si ponemos en un plano de igualdad un arrendador con un arrendatario, vemos que el arrendatario está en una desventaja social o económica, si ustedes lo quieren ver de esa manera. Y visto desde otra perspectiva, no es lo mismo el dueño de un lugar a un trabajador o un comerciante o alguien que tiene menores ingresos y que obviamente sí puede pagar un arrendamiento, pero que no tiene la posibilidad económica de tener un patrimonio propio. Esto es así considerado como una situación de desigualdad económica. Y obviamente, en este caso particular, por eso, ahora, ¿qué implica esto de orden público dentro de un contrato de arrendamiento o para qué nos sirve? Bueno,
No sirve para efecto de que todas las normas que se dicten sobre materia de arrendamiento tienen que ser observadas por aquellos que participen en este contrato y que obviamente el juez no puede permitir que se vaya en contra del orden público, sino que obviamente tienen que observar esta normatividad, puesto que si no se hace de esa manera, ese contrato sería nulo. Me explico, porque va en contra de las normas de orden público o de leyes prohibitivas. Me van a decir también, oye, pero el contrato de arrendamiento se rige por el principio del pacto sunt servanda. El pacto sunt servanda es que cada uno se obliga en la medida y forma que quiso hacerlo. Sí, también tienen razón. Sin embargo, esas obligaciones y derechos pactados tienen que sujetarse a la normatividad que regula el contrato de arrendamiento. Cualquier estipulación en contrario sería considerada como nula. Bien, ahora, hechas estas precisiones y aclaraciones muy importantes que debemos observar, también vamos a hablar de ciertos mitos que se han creado a través del contrato de arrendamiento. Un mito como cuál, como el hecho de que te puedes convertir en propietario porque estás arrendando por más de 10 años. Eso, o más de 5 si quieren, 5 o 10 años, no te puedes convertir jamás en propietario de un bien inmueble. ¿Por qué? Porque, como lo digo, les he dicho, a través del contrato de arrendamiento se transmite el uso y disfrute de un bien inmueble de manera temporal y a cambio de una cantidad de dinero. Entonces, en este caso particular, siempre que tú estés pagando el uso y disfrute de ese bien inmueble, tu posesión desde el punto de vista jurídico será derivada. ¿Y qué es una posesión derivada? Bueno, una posesión derivada es aquella que no reúne las 3 características que reúne una posesión originaria o de propietario. Es decir, para que seas propietario debes tener tres características. Puedes usar, puedes disfrutar y puedes abusar del bien inmueble. Para eso es la posesión originaria o el que pueda ser considerado como propietario. Y una posesión derivada es cuando que es considerado como poseedor originario, ¿sí?, te concede el uso y el disfrute del bien inmueble de manera temporal a cambio de un dinero. Está ahí la diferencia, ¿me explico? Porque nada más te dan 2 elementos, uso y disfrute, nada más, pero no te están dando a abusar del inmueble. ¿Por qué no abusar? Porque si tú vives en un inmueble, ¿sí?, y le quieres hacer mejoras, tienes que pedir permiso al arrendador. Si tú las haces, por ejemplo, una resanación porque clavaste un clavito, bueno, eso no tiene ningún problema porque es de uso diario y porque obviamente pues tienes derecho a colgar un cuadro o todas esas cosas por el estilo, pero no significa que estás maltratando el inmueble. En cambio, si tú, por ejemplo, eres el dueño, pues puedes tirar paredes, puedes cambiarlo, puedes hacer diferentes modificaciones. El arrendatario no lo puede hacer si no tiene el consentimiento del arrendador y obviamente si las llegase a hacer, corren por su cuenta propia, obviamente con el consentimiento del arrendador, pero quedan en beneficio de este último. ¿Me explico? Entonces, vean ustedes que sí hay clara diferencia entre uno y otro. Entonces, volvemos a lo mismo. No puedes convertirte en propietario si eres arrendatario. Nunca va a poder ser esta circunstancia. También otra circunstancia importante que debemos mencionar es que las diversas legislaciones establecen como requisito indispensable que todo contrato de arrendamiento se haga por escrito. Sí, esto es indispensable, muy importante, pero también no exime de que puedan existir contratos verbales de arrendamiento. Estos tienen grandes problemáticas los contratos verbales de arrendamiento. ¿Por qué tienen grandes problemáticas? Porque por la sencilla razón de que cómo vamos a establecer las diversas condiciones de pago, la duración y obviamente el momento en que surge la relación contractual. Por ello la necesidad de que sea por escrito, pero reitero, no está la imposibilidad de que pueda existir un contrato verbal de arrendamiento mientras existan pruebas que demuestren la celebración del mismo. Obviamente no debe ser confundido con el contrato de comodato. Bueno, esto ya es otra historia, pero estas son las principales características. En la actualidad, la mayoría de las legislaciones sustantivas o de los códigos civiles establecen como requisito indispensable que se haga por escrito. Hechas estas precisiones que estamos estableciendo, podemos establecer ya qué es el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento
se integra por dos participantes, uno llamado arrendador y otro llamado arrendatario. El primero es el que te va a permitir el uso y disfrute de un bien mueble o inmueble por cierta temporalidad a cambio de un precio cierto. Y este último, quien debe pagar ese precio cierto, se llama arrendatario. Así las cosas, hay otro problema que surge a través del arrendamiento. Por ejemplo, se debe entender que este contrato, ¿sí?, pues su duración o plazo máximo podría ser consensuado por las partes. No obstante ello, muchas legislaciones no establecen cuánto debe durar un contrato de arrendamiento. La gran mayoría se entiende que es por un año, la gran mayoría. No obstante ello, ya el Estado de México, que ahorita lo voy a dejar hasta el último, el Estado de México sí establece temporalidades y establece regulación para el caso de omitir el plazo del contrato de arrendamiento. Sin embargo, me voy a permitir hablar ahorita de una situación interesante y que, bueno, de forma expresa no está establecida en el Código Civil o en los códigos civiles, de la figura jurídica llamada la tácita reconducción. ¿Qué es la tácita reconducción? Bueno, la tácita reconducción es una figura jurídica que se actualiza precisamente en este contrato de arrendamiento, en donde obviamente no hay una oposición por parte del arrendador que una vez que ha finalizado el contrato de arrendamiento continúe con esa relación contractual. Obviamente ya no se hace por escrito, pero sirve como antecedente para establecer que existe una relación entre arrendador y arrendatario, pero aquí viene un pero. Viene a convertirse a un contrato por tiempo indeterminado. O sea, sabemos que los contratos de arrendamiento terminan en el plazo establecido en el mismo o por el plazo fijado por las partes. Ahí termina el contrato de arrendamiento. Pero si no hay una novación o no hay una estipulación en contrario, entonces estaremos en presencia de que esa relación contractual se está convirtiendo por tiempo indeterminado y ya únicamente el contrato primigenio que celebramos es un antecedente. Ahora, ¿qué pasa en estos casos de la tácita reconducción? Bueno, ya no puedes establecer o pedir la terminación del contrato de arrendamiento porque es indeterminado. Al ser indeterminado, no hay un plazo establecido o prefijado para que podamos pedir esa terminación. ¿Qué puedes pedir? Puedo pedir la rescisión por falta de pago, o pueden algunas entidades federativas todavía promover un juicio especial de desahucio por falta de pago, pero la terminación ya no se podría establecer, puesto que es indeterminado. Ahora bien, por criterios de la Corte ha establecido que obviamente requisitos para que proceda la tácita reconducción o evitemos que proceda la tácita reconducción. Dice la Corte, el arrendador cuenta con 10 días posteriores al vencimiento del contrato de arrendamiento para manifestar su oposición, ¿sí? Esto es, 10 días contados a partir del vencimiento, tiene que presentar su demanda y pedir la terminación del contrato de arrendamiento. Si no lo haces de esa manera, tendríamos que entender que el contrato se vuelve indeterminado. Y por eso es necesario que la tácita reconducción se actualice dentro de los 10 días posteriores a el vencimiento del contrato. Si no lo haces, se vuelve por tiempo indeterminado y sucede lo que les acabo de decir. Ya no puedes pedir la terminación de ese contrato de arrendamiento. Bien, ahora vamos a establecer cuál es el momento exacto para pedir la terminación del contrato de arrendamiento. En estricto sentido jurídico, no puedes pedirlo antes porque está vigente, ¿me explico? Pero también puedes notificarle al arrendador que no es tu voluntad ni tu deseo continuar con ese contrato de arrendamiento antes de su vencimiento para que él tome sus precauciones y pueda desocupar el bien inmueble. Ahora, en este caso particular, por eso se establece que puedes todavía pedir esa terminación del contrato de arrendamiento 10 días posteriores. O sea, independientemente de que puedas notificarle durante la vigencia del contrato un mes antes que ya no es tu deseo y tu voluntad continuar con el arrendamiento, tu obligación es demandar la terminación del contrato de arrendamiento 10 días posteriores, no antes, porque no procedería la terminación antes del contrato de arrendamiento, porque está vigente. O sea, deben de tomar como parámetro esos 10 días, el día del vencimiento, o al día siguiente del vencimiento, esos 10 días te empiezan a correr para que procedas a presentar tu demanda y determinación del contrato de arrendamiento, porque si no lo haces de esa manera, se vuelve por tiempo indeterminado. Y entonces ya no cabría la posibilidad
de demandar la terminación del mismo, sino las otras acciones que les acabo de establecer. Bien, ahora bien, vamos a hablar rápidamente en el Estado de México. ¿Qué sucede? El Estado de México quiso establecer en la reforma de 2002 que el plazo máximo de los contratos de arrendamiento sería de 3 años para casa habitación y obviamente para cuestiones de locales comerciales 5 años. Y en caso de omisión de este plazo en los contratos de arrendamiento sería de 1 año para casa habitación y obviamente de 2 años, para local comercial. De esta manera, el legislador de esta entidad federativa quiso evitar los contratos indeterminados. No obstante, también creó una gran confusión dentro del foro jurídico, puesto que establecía que ya no había tácita reconducción, puesto que ya establecía un plazo máximo. Es decir, si establecíamos que en el contrato de arrendamiento tenía una duración de 1 año y se continuaba con el contrato mismo, este mismo se podría entender, aclaro, no es así una interpretación común denominador, se podría entender que se convertía por un plazo máximo de 3 años y obviamente ya no era necesario que se hiciera un nuevo contrato, cuando en la realidad, si hacemos una interpretación estricta de los preceptos, tendría en estricto rigor que establecerse un contrato año por año. Sin embargo, pues decía que el plazo máximo es de 3 años, entendiéndose que podíamos celebrar el contrato de arrendamiento por 3 años, pero las partes no estaban obligadas a hacerlo, porque esto es potestativo, esto es consensual. Por ejemplo, vamos a suponer que si se me vencía hoy el contrato de arrendamiento, pues automáticamente se prolongaba en el tiempo por 2 años más y podía pedir válidamente la terminación del contrato de arrendamiento porque ya no se volvía indeterminado, cuestión que su servidor pues no compartía. Yo siempre fui alguien rebelde en ese sentido, porque yo siempre fui partidario de que debía establecerse una tácita de reconducción limitada, es decir, sí debíamos hacer la oposición o establecer la terminación del contrato de arrendamiento dentro de esos 10 días, puesto que si no se hace de esa manera, pues se entendería que se haría por otro año más, ¿me explico? Porque si no celebramos el contrato de arrendamiento por escrito, se convertía en un contrato verbal y al no establecerse el plazo, estaríamos en presencia de la omisión y se convertiría por un año más. Y por lo tanto, afortunadamente, hay un criterio de la novena época de la jurisprudencia que establece que sí existe la posibilidad de que sea una tácita de reconducción limitada. Es decir, si yo, para evitar que se convierta en indeterminado, yo debía de establecer mi oposición dentro de los 10 días para que no se estableciera ese plazo máximo de 3 años que establece el Estado de México. Espero estarme explicando. Es decir, yo al decir que es una tácita de reconducción limitada, evito que se me convierta en 3 años el contrato de arrendamiento, ¿me explico? Porque el plazo máximo sería de 3 años. Entonces, yo ya con eso lo evito y puedo demandar ya no la continuación del contrato de arrendamiento, o sea, que se estableciera la tácita de reconducción del Estado de México, pero no por cuestiones de que se convirtiera el contrato en tiempo indeterminado, sino que se volviera limitado, es decir, que únicamente se entendería que mi oposición tendría que hacerla dentro de esos 10 días a efecto de que no se prolongara por el plazo máximo de 3 años. Espero estarme explicando y si no, pues quedo a su disposición en la caja de preguntas y respuestas. Ahora bien, también aquí en el Estado de México se quitó el derecho a la prórroga del contrato de arrendamiento, sino se quedó nada más el contrato de preferencia, el derecho de preferencia. Este derecho de preferencia se puede dar para obtener un nuevo contrato o bien para cuando se dará el caso de que el bien inmueble fuera motivo de venta. El derecho de preferencia en el Estado de México tiene que ejercerse antes del vencimiento del contrato de arrendamiento. Aquí sí volvemos a lo mismo. Si yo voy al corriente del pago de las rentas, ¿sí?, puedo pedir válidamente que se me prefiera a mí a otro posible arrendatario para que se me dé otro nuevo contrato de arrendamiento. Pero debo de hacerlo ¿cuándo? Antes de que se venza el contrato de arrendamiento, siempre y cuando vaya al corriente en el pago de mis rentas.
O bien, si el arrendador va a vender el inmueble, bueno, pues que se me prefiera a mí primero para ofrecerme esta situación. No es tanto como no es esto equiparable al derecho del tanto, sino es un derecho de preferencia que se da al arrendatario. Bueno, queridos amigos, esto espero haber sido claro, espero no haberlos enredado demasiado, y quedo a su disposición en la caja de preguntas y respuestas. Y esto, de grosso modo, pues es la problemática que presenta el contrato de arrendamiento, recordándoles siempre y agradecido siempre que compartan este video y que le den me gusta si es que en verdad les gustó. Que estén muy bien, cuídense y un abrazo fraternal.